Hola, buenos días con todos. Primeramente les deseo salud a todos ustedes y todos sus allegados. Seguidamente agradecido por todos los presentes. Espero el día de hoy contribuir un poco al conocimiento y futuro de la industria minera dentro de la economía ecuatoriana. Para los que no me conocen, mi nombre es Bernardo Brito, soy jefe de operaciones en Geostrat S.A. Soy economista por formación en mi pregrado y cuento con una maestría de negocios en metales y energía por la Escuela Real de Minería del Colegio Imperial de Ciencia y Tecnología de Londres o Imperial College London. Mi experiencia profesional ha sido casi exclusivamente en el sector minero y he tenido la oportunidad de trabajar en Perú, Bolivia, el sector de la pequeña minería en Ecuador y en Suiza en el área de comercio internacional de minerales. Al día de hoy mis tareas fundamentales son en la exploración minera y en la investigación de los factores económicos que inciden en nuestra industria. Bueno, el día de hoy voy a hablarles sobre lo que yo creo es una oportunidad histórica para la economía ecuatoriana, que es el avance de la industria minera. El webinar lo he titulado El rol de la minería en la recuperación económica del Ecuador. Es más importante que nunca pensar en nuevas opciones de crecimiento, inversión y empleo, sobre todo en el escenario de crisis tan seria en la que la economía ecuatoriana se encuentra. Tenemos algunos amigos en la audiencia, pero para los que no nos conocen, Geostrad S.A., yo soy jefe de operaciones de Geostrad S.A., una empresa ecuatoriana fundada en el 2013, inicialmente conformada por científicos de la Tierra, pero que se ha ido expandiendo a profesionales reconocidos internacionalmente, que nos especializamos en los Andes del Norte. Contamos con más de 20 publicaciones en la geología regional y local. Al día de hoy somos una compañía de servicios integrales de exploración de recursos naturales, tenemos nuestro propio laboratorio, hacemos consultoría y también con capacitación especializada. Nuestra oficina principal está en Quito con un laboratorio en el noroccidente de Quito. Bueno, el plan de hoy, esta charla la he estructurado en tres partes. Primero, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos como economía? ¿Dónde estamos como industria? Después, ¿a dónde vamos? ¿Cuál es el futuro de nuestra industria? Y tres, cómo allanar el camino de la industria minera. Vamos con la parte uno, empecemos con la primera parte. Y bueno, dos cosas han acaecido que no dependen de nosotros. Tenemos un doble golpe externo. ¿Por qué no es un problema interno? En las crisis anteriores de Ecuador había problemas en las instituciones financieras, que fue la crisis del 99, 98, 99. En las crisis de los 80 de la década perdida de Latinoamérica, eran típicas crisis monetarias, inestabilidad monetaria. O también hay otras crisis donde muchas veces se invierte en un solo sector, como pasó en Estados Unidos en los bienes raíces en el 2008, o en Surcorea a fines de los 90, que invirtió en nuevas tecnologías que no rindieron frutos. Al día de hoy el problema de Ecuador largamente no depende de nosotros, sobre todo en lo que son golpes externos. Tenemos el golpe del shock en el precio del petróleo y dos, la pandemia del COVID-19. Estos son dos golpes que tienen a la economía casi en knockout. Revisemos el primer punto, el shock en el petróleo. Aquí tenemos un gráfico del último año del precio del WTI, que es el marcador con el cual se traza el crudo ecuatoriano, tanto Napo como Oriente. Ambos con un descuento por su calidad de crudos con más azufre y también por tener mayor grado API. Como podemos ver, el precio del crudo ha venido cayendo sostenidamente, sobre todo estos últimos meses, desde que inició el 2020, que inició con más de $60 el barril y ahora se encuentra a menos de 20 al día de hoy. En algunos puntos en el último mes el crudo llegó a precios negativos. Esta caída sostenida es sobre todo importante, dado que el presupuesto fiscal del Estado en el 2020 fue de un barril de 51,30 que lucía como un precio
conservador, pero al día de hoy vemos que estamos a menos del 50% de eso. Tomar en cuenta que en Ecuador el 29% de las exportaciones son de petróleo. Y esto es importante porque Ecuador es una economía dolarizada que necesita dólares. Aparte de eso, ha llovido sobre mojado y tenemos una ruptura de los oleoductos, lo cual paraliza la exportación. La refinería de Esmeraldas, que es la producción de derivados, también está paralizada en esa refinería. Y es importante tomar en cuenta qué está pasando ya más a largo plazo. La OPEP está perdiendo importancia. La participación de mercado de la OPEP ha bajado sustancialmente y ha perdido poder. Hay países como Estados Unidos y Rusia que apuntan a continuar creciendo su producción y continúan ya varios años siendo los mayores productores del mundo, por encima de Arabia Saudita. Y la OPEP continúa intentando persuadirlos para que ellos se unan, pero realmente son economías más de libre mercado. Otros países como México, que ya vamos a ver más adelante por qué es un problema en el mercado actual, siguen incrementando producción. Brasil, Guyana, Ghana y la gran cuenca del Atlántico es un área donde los descubrimientos en crudo abundan y la producción aumenta. Pensar que el crudo volverá a $100 el barril es poco prudente y hasta irracional. Adicionalmente, hay problemas de largo plazo en el sector del petróleo. La política internacional es de reducir el uso de combustibles fósiles. Ecuador tiene 2.800 millones de barriles en reservas probadas y probables, que le da más o menos para unos 15 años más de producción, pero tenemos que pensar como país qué vamos a hacer después de que los combustibles fósiles pierdan relevancia. Es importante cuestionar ese pilar de la economía que es el petróleo. Ahora vamos a revisar el segundo golpe externo, que es la pandemia del COVID-19, que creo que es justo decir nadie lo veía venir. Aquí les presento la variación del Producto Interno Bruto real durante los últimos años. He usado los datos del FMI, que hizo una auditoría el año pasado, antes de llegar a un acuerdo con el gobierno ecuatoriano, y pues son unos números que podemos confiar. Entonces tenemos ya varios años en que la economía ecuatoriana venía alicaída y el FMI pronosticaba un crecimiento simbólico, por no decir casi nulo, del 0.2% para el 2020. Sin embargo, ya hay pronósticos para este año en base a la pandemia. El más optimista es Citi, con un pronóstico del menos 0.3, menos 0.3.6 por menos 3.6%, menos 3,6%, perdón. De ahí tenemos pronósticos de Barclays, otro banco internacional, de menos 4%, Goldman Sachs del Banco de Wall Street con menos 5,7%. Y el último pronóstico, que es el Banco Mundial, que da la situación más pesimista para la economía ecuatoriana con el menos 6%. Para contextualizar un poco esta recesión, casi depresión, la crisis de 1998-1999 fue una recesión de menos 4,7%. Esta fue una crisis monetaria donde cuando se dolarizó la economía el rebote fue muy rápido. El impacto económico actual es mucho más fuerte y doloroso para todos los ecuatorianos. Es importante sentarnos a ver cómo salir de esto y por eso estamos ahorita revisando la posibilidad del crecimiento de la industria minera. Ecuador adicionalmente no tiene moneda propia para poder imprimir y empujar la economía, y dado el sobreendeudamiento del Estado, la carga de deuda que lo tiene ahogado, el poder de inversión del Estado está casi terminado. A nivel mundial, el FMI ha sentenciado que esta es la peor recesión desde la Gran Depresión, que fue en 1930, es decir, la peor contracción económica en 90 años. Y en el Ecuador, en orden de importancia, las principales fuentes de divisa, es decir, las que ayudan a mantener la dolarización, son el petróleo, que continuamos dependientes, el camarón, el banano, las remesas de los emigrantes, el turismo, las flores y el cacao en menor grado.
Y ya tenemos datos de sectores afectados. El camarón, que exporta su producción a China, ha tenido un duro golpe. Las flores, que tuvieron un febrero de olvido. El turismo, que se va a ver largamente afectado durante los próximos meses. Entretenimiento, entre otros. El feriado bancario fue de fácil resolución, como les mencioné. Dolarizamos la economía, se fusionaron algunos bancos, quebraron otros y la economía rebotó rápidamente dado que el tipo de cambio real había caído muy fuerte. La situación actual es muy distinta. Ecuador tiene que resolver esto y pensar cómo salir de esto, regresando a lo más básico en economía, que ya lo vamos a ver. Esto hace que pensemos al día de hoy que quizá el país más impactado en Latinoamérica sea Ecuador. En resumen, ¿dónde estamos? Tenemos una contracción importante en la actividad económica. Estamos en un escenario de deflación, de caídas de precio, aumento del desempleo, el Estado con problemas para honrar la deuda externa, el Estado con problemas para financiar el déficit fiscal, una economía con liquidez limitada y un escenario de incertidumbre económica. No sabemos qué va a pasar en los próximos meses. En este cuadro que vemos aquí en esta pintura que vemos aquí a la izquierda es un cuadro del pintor ecuatoriano Camilo Egas, que pintó lo que él vivió en Nueva York durante la Gran Depresión. Son algunos cuadros que hoy día nos recuerda ese evento nefasto de la economía mundial en el cual ahora estamos en un escenario similar. Bueno, vamos a la segunda parte. ¿A dónde vamos? Pero primero pensemos en qué necesita la economía ecuatoriana para salir de este escenario. La economía ecuatoriana necesita regresar a lo básico. Un axioma fundamental en economía es que sin inversión no hay producción y sin producción no hay empleo. Los ecuatorianos exigen empleo, pero en verdad deberían exigir inversión. Sin inversión no hay actividad económica ni producción. Sin materias primas no hay manufactura. Sin producción no hay impuestos y sin impuestos no hay ningún servicio básico para nuestra supervivencia. Ecuador debe enfocarse en producir más. El crecimiento económico a largo plazo se da por avances en productividad, porque el ser humano poco a poco aprendió a producir más con menos. Es otra clave, es otro axioma. Ese es el principio fundamental que nos hemos olvidado. Entonces Ecuador debe regresar a producir. El activo más valioso que tiene la economía ecuatoriana hoy es que estamos dolarizados. Esto ha evitado que Ecuador se convierta en Venezuela o en Argentina, donde gobiernos de turno con agendas populistas han expandido los gastos fiscal y ha generado grandes huecos en las finanzas públicas financiados con moneda sin sustento, lo cual genera una inflación descontrolada y realmente están viviendo lo que vivía Latinoamérica en los 80s. Ecuador no puede caer en eso. Entonces hay que salvaguardar la dolarización. En situación de recesión económica, un empleo digno vale por dos. Ecuador continúa con un subempleo altísimo de más del 15%. Si la población económica activa de Ecuador son más de 8 millones de personas, más de 1.2 están en subempleo. Hay que generar empleo. Y en la misma línea de salvaguardar la dolarización, necesitamos capital extranjero fresco, es decir, nuevos amigos de riesgo que vengan a arriesgar aquí, que digan es un buen país para ir a jugársela y de largo plazo, que digan vamos a quedarnos algunos años allá. Esto es difícil de conseguir. Necesitamos que el sector privado sea más competitivo para absorber la reducción del Estado. El Estado no es sostenible en su tamaño actual y el sector privado tiene que asumir esa carga. El sector privado debe justificar inversiones extranjeras. Las compañías extranjeras antes de venir a Ecuador se preguntan ¿por qué no ir a otro país? Si los impuestos son más bajos en Panamá, en Perú, en Chile, en Argentina, en Canadá, no van a venir a Ecuador. Ecuador debe tener factores favorables para que las inversiones privadas lleguen acá, las inversiones extranjeras lleguen acá, para que compañías con grandes capitales digan, es un destino interesante, vamos hacia allá. Necesitamos que esas inversiones generen divisas. Ha venido inversión extranjera a Ecuador,
en, pequeños, en pequeñas cantidades en los últimos años, pero mayormente al sector de consumo, dada la clase consumidora que se formó como resultado del crecimiento sostenido que tuvo el Estado en los últimos años. Esas inversiones ya no son vitales en la economía actual. Necesitamos inversiones que vengan acá, pero que a la vez atraigan más divisas, que generen exportaciones, no consumo. Y Ecuador necesita diversificar su economía de los sectores tradicionales. En mi opinión, Ecuador sigue siendo excesivamente expuesto al precio del petróleo y dos, al fenómeno del niño, que cuando viene un fenómeno del niño muy fuerte afecta al sector agroexportador de la costa. Cuando sube el precio del petróleo en Ecuador típicamente se dan gobiernos de Estado benefactor que nos ofrecen todo. Y cuando vienen precios bajos del petróleo empieza la crisis de deuda, crisis monetaria, venta de activos, etcétera. Ecuador cuenta con una industria que puede cumplir con todas las condiciones que he planteado, que es la minería. Como vamos a ver, el desarrollo del sector minero ecuatoriano ayudaría en todas estas necesidades. Por lo tanto, debe ser una prioridad esencial en la recuperación económica. Hace varios siglos ya, el naturalista y explorador italiano Antonio Raimondi se dio una vuelta por el Perú y dijo que el Perú era un mendigo sentado en un banco de oro. Creo que al día de hoy podemos decir algo similar sobre Ecuador. Un- Vamos a hacer una breve introducción al atractivo de la minería en el Ecuador. Ecuador es mayormente subexplorado en una región minera de relevancia global. Sudamérica es uno de los continentes más importantes del planeta en tema de minería. Brasil produce hierro. Argentina, que comparte bastante de la geología chilena, ahora cuenta con las minas de litio más grandes del mundo y también produce cobre y metales preciosos. Chile, el mayor productor del mundo de cobre. Perú, el segundo mayor productor del mundo de cobre. Colombia. Recientemente Panamá estrenó un proyecto de relevancia global, Cobre Panamá, que lo vemos en ese gráfico, de la compañía australiana Solvol. En Panamá, Cobre Panamá atrajo 6.000 millones de dólares de inversión. El proyecto más grande de la historia de Panamá no es el Canal de Panamá, como los panameños piensan. Es el proyecto Cobre Panamá. Bueno, el Perú, nuestro vecino de al lado, es el segundo mayor productor del mundo de cobre, el segundo de zinc y el segundo de plata. Colombia, nuestro vecino del norte, gran productor de cobre, níquel y oro. En Ecuador, los descubrimientos ya dan cuenta de que tenemos la geología similar a la de nuestros vecinos y ya hay depósitos de clase mundial, es decir, de más de 1.000 millones de toneladas de mineral. Fundamentalmente me refiero a los depósitos como Yurimagua, Cascabel, Ruta del Cobre, que se rumora que también pasa de 1.000 millones de toneladas. Hay nuevos tipos de depósitos, es decir, los BHMS polimetálicos. Han aparecido plays estratiformes en la cordillera Jurásica, hay lateritas, hay potencial del grupo del platino, entre otros. Es decir, Ecuador cuenta con una geología rica y diversa, lo cual es muy importante. El régimen fiscal ha ido mejorando sostenidamente, han retirado el impuesto a las ganancias extraordinarias, han esclarecido el cálculo del ajuste soberano y cuándo empieza a correr el ajuste soberano, la devolución del IVA, entre otros. Y también la estabilidad legal en maduración. Me refiero en particular a las instancias judiciales que han venido aclarando los casos que ponen en duda las inversiones. Y esto es algo bueno, dado que revela que el entorno legal en el que opera la industria se ha ido asegurando más. Bueno, vamos a empezar con el último punto de lo que requiere la economía ecuatoriana. Y lo más importante que pudiera ofrecer la minería es diversificar la economía ecuatoriana. ¿Qué es diversificar? En finanzas, cuando pensamos en diversificar, citamos un caso proverbial que es un vendedor en la calle que cuando hay sol vende helados y cuando llueve vende paraguas, de tal manera que el ingreso no se ve afectado por agentes externos. Algo así necesita Ecuador. Había mencionado que Ecuador se encuentra expuesto de sobremanera al fenómeno del Niño que amenaza nuestra agroindustria, pesca y acuacultura, que es lo más importante después del petróleo. Y también la exposición fundamental de la economía ecuatoriana es el petróleo. Revisemos esto. En este cuadro vemos en la línea negra
el petróleo WTI, en la línea azul el cobre y en la línea amarilla el oro. En los últimos 5 años, primero veamos algo importante. Hay una correlación inversa en el petróleo contra el oro. Ustedes pueden ver que cuando el oro cae, cuando el petróleo cae, el oro sube y viceversa. Cuando el oro baja, el petróleo sube. ¿Qué quiere decir esto? Que al parecer son correlacionados inversamente, es decir, cuando uno está mal, el otro está bien y viceversa. Esto lo podemos ver en estos dos periodos, en el 2016 y ahora, donde el oro está tocando nuevos máximos y el crudo se sigue hundiendo. Esto es bueno porque esto indica que diversificarnos a la minería de oro sería algo muy bueno para la economía ecuatoriana, nos daría estabilidad. También es importante notar la volatilidad del petróleo. Miren el zigzagueo, notar ese zigzagueo fuerte del petróleo que hace que sea tan incierto, que hace que el Ecuador tenga que vivir con el crucifijo en la boca pensando qué irá a pasar. Hay menor volatilidad en el cobre y el oro, no se mueven, no hay un zigzagueo tan marcado. Y a largo plazo hay un mejor escenario para los metales que el petróleo. El precio del oro al día de hoy es un activo financiero cotizado en todo el mundo. Hay inclusive escasez de lo que se lee en la prensa de crudo físico. Lo que está pasando es que en la medida que los países tratan de incentivar la producción de sus economías vía impresión de dinero, el oro es la estabilidad que no se devalúa. Y el cobre es el principal metal en la transición a las energías renovables, porque eso implica electrificar el mundo. Se habla de que se tiene que duplicar la capacidad de transmisión eléctrica en el mundo en los próximos años, y el cobre es el principal metal para esto, ¿no? Entonces, en resumen, la minería nos ofrece menor vulnerabilidad externa. Ahora revisemos la capacidad de la industria de traer capital extranjero. Aquí vamos a revisar el capital que vendría de la minería al país. He ploteado aquí todos los proyectos de primera y segunda generación, más la exploración. La inversión inicial, he tomado en cuenta la inversión inicial y la inversión de sostenimiento. Hasta el año 2019 he tomado datos oficiales de inversión. De ahí en adelante son estimaciones propias en un escenario hipotético donde el gobierno ecuatoriano acelere el desarrollo de los proyectos. Y usé números en base a estudios económicos presentados o proyectos similares en la región. Entonces, iniciamos con Fruta del Norte, que inició inversión en el 2017 con $700 millones. Después vino Mirador, que ya venía invirtiendo desde hace algunos años $1.400 millones. Río Blanco, que continúa en inversión, es un proyecto pequeño, Loma Larga, esperamos que invierta $315 millones iniciando este año. Y de ahí llegan otros proyectos gigantes, ¿no? Como San Carlos Pananza, minas de cobre gigantescas, Yurimagua, proyecto de clase mundial, Cascabel, un proyecto muy muy interesante con una ingeniería compleja, proyecto subterráneo de clase mundial, Ruta del Cobre, que se rumora que también es de clase mundial, Cangrejos Gran Bestia, un proyecto muy grande de oro, Curipamba, proyecto pequeño, La Plata, también un proyecto pequeño, y la exploración, que es más o menos algo orgánico que continúa, dada que nuestra geología le falta mucho por explorar. Desde el 2020 al 2024 nos enfrentamos a un periodo de inversión, eso hay que tenerlo claro, inversión, todavía no tenemos producción, pero recordemos que la mayor cantidad de capital en minería está en la fase de inversión. Sin duda los proyectos más grandes estarían en Yurimau y Cascabel, que son proyectos de relevancia global. He ignorado otros proyectos como Cóndor, Gaby Papa Grande, Guarinza, y también es razonable pensar que habrá un descubrimiento de clase mundial en los próximos 2 a 3 años. También hay que notar que los pronósticos del entonces Ministerio de Minería en el área de exploración no se han dado a plenitud por múltiples razones, siendo mayormente que algunas áreas ya se han descartado de su interés geológico y que hay muchas otras áreas que se mantienen en prospección y que no logran avanzar por varios factores
sobre todo en el área de permisos y en el área social. Ahora revisamos el impacto que tendría la inversión en la economía en general. Entonces, he usado los datos del FMI para los años antes del 2020 en su auditoría que hizo al país. Y de ahí en adelante usé los pronósticos de los bancos internacionales y ya podemos ver que hay una caída importante este año que nos llevaría a borrar 3 años de crecimiento y volveríamos de nuevo a la producción del 2019 en el año 2023, es decir, casi 4 años perdidos. Es desalentador pensar esto, pero tenemos que pensar en cómo salir de este precipicio económico. Bueno, la economía más o menos está regresando a los 100 mil millones, está alrededor de los 100 mil millones de dólares, ¿no? Entonces, en base a eso, vamos a ver la inversión minera que hicimos en la anterior slide, en el anterior cálculo, a cuánto llegaría y vemos que para el 2024 llegaría casi al 4% del PIB, solo la inversión. Y con el forecast de inversión extranjera directa que hace el FMI, vemos que la inversión minera sería gran parte, si no casi todo, de la inversión extranjera directa en el país. Notar la importancia que tuvo la inversión minera en los años 2017, 18 y 19. Y sigue siendo la industria minera el mayor atractor de inversión en el país. Nos movemos ahora hacia las exportaciones. Les recuerdo que en esta fase en la que está la minería en el país se encuentra todavía en fase de inversión. Pero las exportaciones son fundamentales porque generan divisas para la economía ecuatoriana. En dolarización, un dólar en la economía vale 2, por así decirlo, dado que nos permite continuar funcionando. Hasta el 2024 las exportaciones vienen mayormente de fruta del norte, Mirador, Río Blanco y Loma Larga. Las exportaciones son un poco más inciertas y más difíciles de estimar dado que tienen variabilidad en el precio de los metales. Sin embargo, hagamos un recuento de cuánto sería el impacto tanto de inversión como de exportaciones en el Producto Interno Bruto y vamos a ver que estamos aproximando el 5% de la economía. Estoy ignorando aquí la pequeña minería, que es un sector muy importante en Ecuador, que genera entre 300 y 500 millones de dólares al año en exportaciones de doré y concentrados. Esto porque ahora estamos viendo el potencial de la gran minería. Más allá de esto, no he modelado el tema de impuestos, que es otro lugar de interés. Cuánto impuesto le generará la industria al Estado, dado que inicialmente las inversiones tienen que recuperar su inversión para entonces empezar a pagar impuestos. Entonces, estos años el impacto impositivo no va a ser tan importante hasta el 2024. Revisemos el empleo, que es algo clave de la industria. Es una industria muy intensiva en mano de obra. Aquí he tomado en cuenta los empleos directos e indirectos de cada proyecto. Para los años del 2017 al 2019 son datos de lo que ya se ha registrado en datos oficiales y de ahí en adelante son pronósticos míos. Entonces, Fruta del Norte, que ya cumplió su fase de inversión, empieza a reducir, a alcanzar su estabilidad en mano de obra. Mirador, que ha logrado atraer bastante empleo y continúa siendo un importante empleador. Río Blanco, que es muy pequeño, bueno, Loma Larga sería un gran aporte de empleo en los próximos 2 años. San Carlos Pananza, proyectos grandes con bastante empleo, igual Yurimagua, Cascabel, Ruta del Cobre. En el caso de Cascabel, importante personal en campo para la exploración. Ruta del Cobre en su fase de inversión es donde más atrae empleo. Cangrejos Gambrestia, Curipamba, La Plata y otra exploración. Notar que para estimar los empleos indirectos hemos usado la evidencia internacional de que un trabajo directo genera 3 trabajos indirectos, pero en zonas más subdesarrolladas se ha demostrado que puede generar hasta 5 empleos indirectos.
Entonces, acá hemos tomado solo 3 empleos indirectos y llegaríamos potencialmente de la industria a tener más de 100.000 empleados directos e indirectos para el 2024. Finalmente vamos a la parte 3 y final de este webinar. ¿Cómo allanar el camino? ¿Cómo allanar el camino de nuestra industria? Vamos primero a ver qué es lo que está en curso. Mejorar la regulación de las relaveras. Una relavera es el desecho o dique donde se pone el mineral estéril después de que se ha extraído el metal. Es importante regular muy bien las relaveras y monitorearlas. Muchas veces son lodazales que pueden provocar deslaves desastrosos. Esto no puede ocurrir en Ecuador. Ya ha ocurrido en Brasil, recientemente en Brasil ocurrió el desastre de Brumadinho. Esto no puede ocurrir en Ecuador. Y dado que es una industria que cuenta con este riesgo como uno de los más importantes, inversionistas institucionales de los grandes fondos del mundo ya están verificando que las mineras en las que invierten cuenten con los mayores estándares en materia de relaveras. Ecuador debe adelantarse y lo está haciendo, ya tiene una nueva regulación que debe estar por publicarse. También se debe hacer un sistema más competitivo de entrega de nuevas áreas de concesión. Ya ha habido bastantes concesiones que se entregaron en los años 2016-17 que han visto muy poca inversión de lo propuesto y pocas compañías han acaparado bastantes áreas. Entonces es importante lograr hacer un sistema más competitivo donde todos tienen igualdad de oportunidad y dos, que se cumplan las inversiones. Esos son dos desafíos de reabrir el catastro minero. Ecuador también se está acogiendo a la iniciativa de la transparencia en la industria extractiva. Esto es muy valioso, dado que no puede pasar que los retornos de los recursos naturales se pierden en corrupción u obras repletas de corrupción, que es lo que ha pasado en Ecuador. En el Perú el canon minero no se manifiesta en inversiones locales, lo cual genera mucha insatisfacción en las comunidades locales. Esto no puede pasar en Ecuador, debemos aprender de los errores de otros también. Entonces, la iniciativa de transparencia en la industria extractiva es una iniciativa multinacional donde lo que se busca es tracear los dólares de los recursos naturales para que la gente sepa a dónde va el dinero de los recursos. Y es importante lo que han venido haciendo, que es reafirmar el interés nacional del desarrollo de la industria. Han habido sentencias judiciales a favor de la industria y se ha planteado como un sector estratégico, vital para la economía. Todo esto es positivo. Pero bueno, ahora voy a proponer, en principio, propuestas para la economía, seguido de propuestas para el sector. Iniciamos con las propuestas para la economía. Necesitamos mejorar el escenario de vulnerabilidad económica. Debemos armar defensa frente a los shocks externos, sean pandemias, terremotos, erupciones, fenómeno del Niño, caída del precio de los commodities, enfermedades del camarón como la mancha blanca o el mal de Panamá en el verano. Debemos armar un arsenal en contra de la vulnerabilidad que tenemos como economía. Y lo mejor es hacer fondos de ahorros con las ganancias de los sectores extractivos como han hecho Noruega, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y ahora Perú, que tiene sus ahorros que lo está usando en la pandemia actualmente. O podemos hacer coberturas al precio del petróleo, es decir, comprar un instrumento financiero que se llama unas opciones, que es lo que usa Estados Unidos, México, todos los años. Y este año México está vendiendo su petróleo a $49, dado que usaron esa herramienta. Es una herramienta que deberíamos comprarla o considerarla, sobre todo para participar, para tener mayor estabilidad en el presupuesto del Estado. Esto tiene un costo, obviamente. Los bancos que venden estos productos cobran por hacer este instrumento. Entonces sería interesante que Ecuador empiece a considerar, por lo menos para una parte de su producción de petróleo, la compra de cobertura. El Estado no puede ser el generador de inversión, dado que ya no tiene dinero, ni tampoco de empleo, ya no puede más con su nómina, o producción, dado que sus obras en gran parte
tienen fallas. No podemos seguir dependiendo del Estado. Necesitamos mejorar el escenario para la inversión extranjera, tratados de inversión que salvaguarden a los capitales de los inversionistas. Por ejemplo, un acuerdo con Australia sería muy buena opción. Australia tiene puesto el ojo en Ecuador. Y Ecuador ha cumplido con los contratos de inversión, entonces puede usar esa reputación que tiene. Necesitamos incentivar los procesos de mayor valor agregado en la economía, zonas francas y parques industriales con bajos impuestos que generen empleo. Empleo es lo clave aquí, no solo impuestos. Y fortalecer el mercado de valores. Como ha pasado en países como Colombia y Perú, algunas de las compañías que están en la bolsa de valores representan un ahorro importante para sus ciudadanos. En Ecuador también los ciudadanos pudiesen empezar a invertir sus ahorros en la industria. Bueno, propuestas para el sector. Hay que combatir la desinformación en el sector minero. Promover casos de éxito de países mineros como Canadá, Australia, que es la Arabia Saudita de la minería, Sudáfrica, Botsuana, Chile, Perú, entre otros. Muchas veces las compañías llegan a socializar sus proyectos de minería y grupos ambientalistas y antimineros ya han aterrorizado a las comunidades y piensan que la industria minera traerá el fin del mundo. Entonces también hay que viabilizar procesos de diálogo, ¿no?, con las comunidades. Hay que acelerar los trámites para cambios de fases. Pocos proyectos han logrado avanzar en sus cambios de fases en los últimos años. Hay que repotenciar la capacidad regulatoria del Estado, hay que integrar la información, hay que hacer trámites simplificados donde la información esté concatenada entre varias entidades. Hay que incentivar la inversión en inversiones más complejas de procesamiento, inversión de más tecnología. Por ejemplo, acá he puesto en su derecha pueden ver la planta de oxidación en la cual no invirtió Lundin, pero que sí tenía planificada Kinross en el proyecto Fruta del Norte. Son plantas que requieren muchísima inversión y que extienden el tiempo de vida de los proyectos y que dado que son inversiones de riesgo, requieren mayor estabilidad y mejores términos por parte del Estado. Esto debe considerarlo el Estado y darse cuenta que eso está ocurriendo. Y otras inversiones son las terminales para graneleros, como se ve en el norte de Colombia, donde se pueden cargar los buques fácilmente. Hay que conceder nuevos incentivos para desarrollar los proyectos medianamente económicos, como Cóndor, Gavi, Papa Grande o Arinza, y extender la vida de los proyectos más rentables. Hay que combatir la minería ilegal y regular a la pequeña minería para que cumpla con toda la regulación ambiental. Y yo sí creo que lo ideal sería volver a hacer un mapa geológico nacional, pero en más detalle y usando la nueva información e investigación de los últimos años, en colaboración con un país maduro en temas mineros. De preferencia yo diría que Australia sería lo ideal. Lo hicimos con los ingleses en los 90s, pero sería muy interesante si hacemos algo con un nuevo servicio geológico internacional, un nuevo mapa metalogénico. Bueno, en conclusión, el sector minero podría contribuir. Inversión y crecimiento económico en un escenario de recesión aguda. Diversificación de la actividad económica para reducir la vulnerabilidad externa de la economía. Contribución a preservar la dolarización vía capitales frescos del extranjero y subsecuentemente exportaciones. Proyectos de desarrollo en un marco de transparencia, acogiéndonos a la iniciativa de transparencia que está haciendo Ecuador. Y finalmente, generación de empleo, que es lo más importante en la situación económica actual. Eso es todo, les agradezco por su tiempo y muchas gracias.